Mi hermana me dejó de hablar durante años porque fui a un colegio comunitario. Cuando se enteró de que tenía éxito, creó un negocio falso usando mi nombre y tomó el dinero de la gente. Tengo 24 años y no he hablado con mi hermana mayor, de 26 años, durante 3 años. Creciendo, éramos muy unidas, hacíamos todo juntas y yo la admiraba mucho. Pero todo cambió cuando llegamos a la universidad. Ella fue a una universidad de élite y yo no llegué al mismo nivel. No entré en ninguna universidad de prestigio y honestamente fue aplastante. Así que fui a un colegio comunitario para resolver las cosas y, desde ese momento, las cosas fueron diferentes entre nosotras. Dado que mi hermana asistía a una universidad prestigiosa, comenzó a actuar de manera diferente. No fue de la noche a la mañana, pero pronto quedó claro que estaba avergonzada de mí. Al principio traté de que no me molestara. Estaba en un nuevo entorno conociendo a todas estas personas exitosas y de alto rendimiento, y pensé que tal vez solo necesitaba tiempo para adaptarse. Pero las cosas solo empeoraron. Cada vez que hablaba de la escuela, me daba una sonrisa condescendiente. Era como si estuviera tratando de ser educada, pero en realidad no le importaba. Hacía comentarios pasivo-agresivos sobre cómo no debería conformarme con el colegio comunitario y sugirió que debería aspirar a más. Dolió, pero seguí intentando ignorarlo. Eventualmente comenzó a actuar como si ya no fuera lo suficientemente buena para ella. En los eventos familiares apenas me hablaba y cuando lo hacía, era como si me estuviera haciendo un favor. Recuerdo una vez que me presentó a uno de sus amigos solo como una pariente. Estaba genuinamente avergonzada de admitir que éramos hermanas. Hubo un punto en el que no pude seguir ignorando su comportamiento. Traté de hablar con ella sobre cómo me hacía sentir, pero siempre me callaba o me culpaba por ser demasiado estúpida. Esto continuó durante un tiempo y ella nunca dudó en admitir que se avergonzaba de mí porque no era tan exitosa como ella. El punto de quiebre ocurrió en una fiesta a la que me invitó probablemente por lástima. Fue hace 3 años y ella acababa de graduarse. Quería celebrar con sus amigos de la universidad e imagino que pensó que sería agradable incluirme. En la fiesta, todos eran de su grupo de la Ivy League y me sentí fuera de lugar desde el principio. Estaban hablando de cosas que yo no entendía y traté de encajar, pero creo que todos se dieron cuenta de que no pertenecía allí. En algún momento tomé unas copas y me emborraché un poco. Pensé que podría unirme a uno de los juegos que estaban jugando, pero accidentalmente derramé una bebida sobre uno de sus amigos. Su amiga no dejaba de gritar sobre cómo había arruinado un atuendo de $7,000. Estaba obviamente horrorizada y muy avergonzada. No podía dejar de disculparme, pero eso no fue suficiente para mi hermana. Perdió el control frente a todos, me llamó patética y dijo que lamentaba ser mi hermana. Sus palabras exactas me dolieron mucho, pero nunca olvidaré lo pequeña que me hizo sentir frente a toda esa gente. Era como si finalmente tuviera la oportunidad de decirme cuánto se avergonzaba de mí. Después de ese incidente, mi hermana me dejó de hablar por completo. Me bloqueó en las redes sociales y se negó a hablar conmigo. Traté de contactarla muchas veces a lo largo de los años, pero no respondió. Incluso le dijo a mi mamá que no quería saber nada de mí. Mi mamá siempre ha intentado que hablemos de nuevo. Cada vez que había un evento familiar, me pedía que hiciera las paces con mi hermana. Durante 3 años, mi mamá me rogó que asistiera a las fiestas de cumpleaños de mi hermana, pero por respeto a los deseos de mi hermana, no fui. Mi mamá seguía intentando recordarme que mi hermana era familia y que la familia era importante, pero mi hermana nunca quiso verme. Si dependiera de mí, habría hablado con mi hermana hace mucho tiempo. No quería que mi hermana me odiara más de lo que ya lo hacía, así que me mantuve alejada. Este año, mi mamá me rogó más de lo habitual. Dijo que mi hermana se había calmado y que tal vez esta vez sería diferente. Mi mamá estaba muy emocional al respecto y admito que extrañaba a mi familia. Incluso si eran cosas que yo había estado haciendo durante años. Mi papá comenzó a darle más responsabilidades y crédito por cosas en las que yo había estado trabajando. Era como si yo no existiera. Y dolió. Después de todo lo que había hecho para ayudar a construir esta compañía, me estaban dejando de lado. Todo llegó a un punto crítico cuando mi papá me llamó a su oficina un día. Me dijo que debería dar un paso al costado para darle el protagonismo a James porque él tenía la visión para llevar el negocio al siguiente nivel.
Me quedé boquiabierta. Había renunciado a la universidad, a mis amigos y a toda mi vida de joven adulta por este negocio y ahora me estaban pidiendo que me hiciera a un lado como si no fuera nada. Me negué, por supuesto, pero mi papá dejó claro que no me quería involucrada más. Dijo que debería perseguir algo más y tuvo el descaro de decir que lamentaba darle una oportunidad a una perdedora como yo. Así que de repente estaba fuera. No recibí ninguna advertencia ni una sola disculpa de mi papá. Simplemente fui expulsada del negocio que había ayudado a construir desde cero. Estaba devastada, pero sabía que no tenía otra opción más que seguir adelante. Dejé la casa de mis padres, encontré un pequeño apartamento y comencé a buscar un trabajo. Pero después de años dirigiendo un negocio, me di cuenta de que no quería trabajar para alguien más, así que comencé mi propia firma de consultoría. Fue duro al principio, pero me mantuve firme. Usé todo lo que había aprendido a lo largo de los años para ayudar a pequeños negocios a crecer y tener éxito. Un año después, mi firma despegó. Conseguí algunos clientes importantes y pronto estaba ganando más dinero del que nunca había ganado trabajando para mi papá. El negocio comenzó a recibir atención en los medios locales y en las redes sociales porque también me expandí a ese campo. De todos modos, un día fui presentada en un periódico local como una de las estrellas en ascenso en la industria. Se sentía increíble finalmente recibir algo de reconocimiento por mi arduo trabajo. Y adivinen que mi papá se puso en contacto conmigo después de eso. Después de un año de no hablarme en absoluto, de repente me llamó. Estaba todo arrepentido y dulce. Dijo que había cometido un error y que estaba orgulloso de mí. Dijo que había visto el artículo sobre mi éxito. No sabía realmente qué decirle, pero lo agradecí torpemente. Intentó continuar con la pequeña charla, pero sabía que solo me había llamado porque necesitaba algo. Así que le pregunté directamente qué quería. Intentó decir que no era nada al principio, pero eventualmente me dijo que James estaba luchando con el negocio. Aparentemente, no era tan genio como mi papá pensaba. Vaya sorpresa. Luego mi papá me preguntó si podía volver y ayudarlo o al menos compartir algo de mi éxito con mi hermano. Decir que estaba furiosa sería el eufemismo del siglo. Después de todo lo que me hicieron pasar, no podía creer que tuvieran el descaro de pedir mi ayuda ahora. El mismo hermano que tomó mi lugar, el mismo papá que me echó, ahora querían que salvara su barco hundiéndose. Le dije que había construido mi propio éxito desde cero después de que él me desechara, y que no había manera de que lo compartiera con nadie, especialmente no con James. Le dije claramente que no iba a ayudarlo a arreglar el desastre que había hecho. No le debía nada a él ni a James y ciertamente no iba a sacarlos del apuro después de cómo me trataron. Han pasado unos días desde la conversación con mi papá y, honestamente, no sé si estoy siendo mezquina. He estado pensando en ello y ahora estoy comenzando a sentirme mal por la forma en que le hablé a mi papá. Parte de mí siente que debería dejarlo pasar, pero no puedo sacudirme la ira que siento por cómo me trataron. Así que no sé qué hacer. Actualización 1. Hola a todos, muchas gracias por todo el apoyo y los consejos en los comentarios. No esperaba que esto se volviera viral, pero pensé que les debía una actualización. Muchas personas me preguntaron sobre el trabajo que realmente hice para el negocio de mi papá, así que comenzaré por ahí y luego pasaré a lo que sucedió recientemente. Cuando comencé a trabajar para mi papá, el negocio estaba bastante anticuado. Ni siquiera tenían un sitio web adecuado ni presencia en línea, sin mencionar que muchas cosas se hacían manualmente. Una de las primeras cosas que hice fue renovar toda la presencia digital de la compañía. Construí un nuevo sitio web desde cero, configuré cuentas en redes sociales y trabajé en anuncios en línea, lo que atrajo a muchos más clientes. También ayudé a optimizar la cadena de suministro, negocié mejores acuerdos con los proveedores y encontré formas de reducir costos sin sacrificar calidad. Además de eso, desarrollé algunas asociaciones clave con otros negocios locales, lo que realmente impulsó nuestros ingresos. Pero a pesar de todo eso, mi papá nunca me dio realmente ningún crédito. Siempre me trató como una asistente. En su cabeza era como si solo estuviera ayudando con pequeñas tareas y no la persona que realmente impulsaba el crecimiento de la compañía. Incluso cuando vimos un aumento significativo en las ganancias, actuaba como si fuera solo un golpe de buena suerte o sincronización y nunca pensaba ni actuaba como si fuera porque de todo lo que hice.
Era frustrante, pero lo soporté porque creía que algún día el negocio sería mío, como él prometió. También hubo muchas preguntas sobre mi hermano James. En resumen, siempre ha sido el hijo dorado en nuestra familia. Nunca tuvo una dirección clara en la vida, siempre intentaba un poco de todo, pero nunca se quedaba con nada. Apenas hacía ningún trabajo y por alguna razón, mis padres seguían alabándolo de ida y vuelta. Mi hermano obviamente se basaba en todos sus elogios y esencialmente haría todo lo posible para restregármelo en la cara. Me intimidaba mucho cuando era niño y luego convencía a nuestros padres de que yo era el culpable. Cosas típicas de hermanos, excepto que él nunca superó eso. Cuando se unió a la compañía, básicamente actuaba como si fuera el jefe. Convencía a mi papá de que todo lo que yo decía estaba mal y luego presentaba exactamente lo mismo que yo había dicho y a mi papá le encantaba. Sí, es ese tipo de persona. De todos modos, nunca hemos tenido la mejor relación y sinceramente, ahora estoy cómoda con eso debido a todo lo que ha sucedido. Después de la última conversación que tuve con mi papá, no dejaba de llamarme. Seguía diciendo que era importante y que necesitábamos hablar. Lo ignoré por un tiempo, pero eventualmente mi curiosidad se apoderó de mí. Muchos de ustedes señalaron en los comentarios que probablemente sería mejor que mantuviera la distancia con mi papá y mi hermano, pero necesitaba saber qué quería mi papá. Parte de mí quería ver si se había dado cuenta de lo equivocado que estaba. Pensé que tal vez admitiría al menos parcialmente que estaba equivocado, pero no esperaba una disculpa completa ni nada. Acepté reunirme con mi papá. Cuando llegué al restaurante donde nos reuniríamos, no estaba feliz de ver a James allí también. Pensé que solo seríamos mi papá y yo, pero aparentemente mi hermano decidió acompañarnos. Desde el principio, la reunión fue tensa. Mi papá no perdió el tiempo menospreciando mi éxito. Básicamente dijo que tuve suerte con mi negocio y que debería estar agradecida, porque sin él no tendría las habilidades para tener éxito. También agregó que le debía a la familia porque aprendí todo trabajando con él. Eso fue indignante de escuchar, especialmente después de todo lo que hice para ayudar a crecer su negocio mientras no recibía ningún crédito. Le dije eso y eso solo hizo que mi papá se frustrara más de lo habitual. Mi papá y yo fuimos y vinimos durante un rato porque me di cuenta de que James comenzó a entrar en pánico. Admitió que había estado luchando desde que me fui, lo cual, quiero decir, sí, sabía que esa era la razón por la que nos habíamos reunido ese día. Me dijo que no tenía idea de cómo dirigir un negocio y aparentemente, las cosas se habían puesto muy mal. Justo cuando pensé que al menos mi hermano tenía algo de decencia, comenzó a culparme por abandonarlos. Dijo que si no me hubiera ido, nada de esto estaría sucediendo. Clásico. Prácticamente me burlé de él y le dije que fuera real conmigo por un segundo. La única razón por la que dejé la compañía fue porque nuestro papá decidió que James era mejor que yo. Papá me dijo el mismo que yo era una perdedora y que lamentaba dejarme manejar el negocio. No tenía ninguna culpa sobre mí en absoluto. Eso fue cuando James reveló que el negocio estaba al borde de la bancarrota. Mi mandíbula cayó. Cuando dejé el negocio estaba próspero y solo había pasado un año. No podía creer que se hubiera puesto tan mal tan rápido. James explicó que nuestro papá había estado ocultando los verdaderos registros financieros de él. Resulta que el negocio comenzó a fallar justo después de que mi hermano se uniera a la compañía. Mi papá lo había estado encubriendo todo el tiempo porque esperaba que las cosas mágicamente cambiaran. Obviamente no lo hicieron. Están endeudados y el negocio apenas se mantiene a flote. Aparentemente muchos de los acuerdos que configuré o bien se desmoronaron o no se renovaron porque mi hermano no sabía cómo mantenerlos. Perdimos proveedores y socios comerciales y los clientes comenzaron a abandonar cuando la calidad disminuyó. Fue un desastre en todas partes. La reunión terminó con ellos prácticamente rogándome que regresara, no para dirigir el negocio, entiéndanlo, sino para ayudar a mi hermano para que pudiera seguir a cargo. Creo que todo lo que siempre sentiré a su alrededor ahora es asombro. Después de todo lo que sucedió, ¿realmente esperaban que entrara, salvara el día y dejara que mi hermano se llevara el crédito de nuevo? Les dije que lo pensaría, pero honestamente no veo cómo podría volver alguna vez. Estoy realmente dividida porque una parte de mí se siente mal por mi papá y el lío en el que están, pero al mismo tiempo sé que solo estaría caminando hacia la misma situación tóxica una y otra vez. No sé qué voy a hacer todavía,
pero los mantendré a todos informados. Gracias de nuevo por el consejo y por estar conmigo en esto. Ayuda más de lo que saben. Actualización 2. Han pasado 2 semanas desde mi última publicación y honestamente, las cosas siguen empeorando. Ayer decidí contactar a mi papá, no porque haya cambiado de opinión sobre ayudarlo, sino porque quería ver los registros financieros del negocio. Algo sobre toda esta situación no me sentaba bien. Si mi hermano realmente arruinó la compañía, necesitaba saber qué tan mal estaban las cosas. Todavía estaba indecisa sobre ayudarlos porque había pasado 8 años de mi vida poniendo mi sangre, sudor y lágrimas en hacer crecer la compañía. Esa compañía era mi bebé y el hecho de que la arruinaran tan rápido me rompió el corazón. Quería saber que si tomaba la decisión de ayudarlos, la compañía era salvable. Pensé que lo menos que podía hacer era revisar los registros para confirmar todo. Tal vez también me daría algo de cierre, pero cuando realmente vi los registros, creo que mis ojos se salieron de sus órbitas por la conmoción. Al principio las cosas parecían normales, nómina, pagos a proveedores y gastos regulares, pero a medida que seguía investigando, noté una tonelada de transacciones extrañas. Estos no eran solo cargos extra ocasionales, sino compras recurrentes que no tenían absolutamente nada que ver con el negocio y todas estaban marcadas como gastos comerciales. Hablo de compras personales caras, estadías en hoteles de lujo, electrónica de alta gama y cenas elegantes que no incluían a ningún cliente. No era un caso de alguien mezclando accidentalmente cuentas personales y comerciales. Estos cargos estaban allí con tanta frecuencia que era obvio que esto era intencional. Quien lo hizo estaba quemando el dinero de la compañía como si fuera su alcancía personal. No podía por mi vida entender por qué mi papá gastaría el dinero de la compañía de esa manera. Mi papá siempre había sido ridículamente estricto con las finanzas y gastar el dinero de la compañía así simplemente no era algo que él haría. Ha estado dirigiendo el negocio durante años sin un solo problema y luego me golpeó. No era papá, sino su hijo favorito y ahora el CEO del negocio, James. Inmediatamente llamé a James y le pregunté si estaba gastando dinero de la compañía en gastos personales. Esperaba que mostrara al menos un poco de arrepentimiento o vergüenza, pero en cambio admitió que estaba gastando dinero de la compañía para divertirse sin ninguna duda. Incluso me dijo que no lamentaba nada. Según él, disfruté de 8 años de lujo gracias a mi trabajo en la compañía y ahora era su turno de disfrutarlo. No podía creer que pensara que estaba sentada en el lujo mientras trabajaba en el negocio de mi papá cuando, en realidad, dormía tal vez un máximo de 4 horas al día. Después de esa llamada telefónica, fui directamente con mi papá para decirle lo que había descubierto. Le conté todo, cada compra innecesaria, cada transacción sospechosa, y le dije que James era el responsable de todo. Pensé que estaría impactado o al menos enojado con mi hermano por poner en peligro el negocio, pero considerando que James es el hijo favorito de mi papá que no puede hacer nada malo, no debería haber esperado que reaccionara de esa manera. En lugar de enojarse, mi papá defendió a mi hermano. Me dijo que mi hermano solo estaba actuando porque estaba estresado después de que dejé la compañía. Aparentemente mi hermano había estado bajo tanta presión para manejar las cosas solo que gastar el dinero era su manera de lidiar con todo. No podía creer lo que estaba escuchando. Mi papá estaba tratando de justificar el gasto imprudente de mi hermano culpándome por irme. Intenté, y quiero decir que realmente intenté, mantener mis emociones bajo control. Calmamente le expliqué a mi papá que lo que estaba diciendo no tenía sentido. Le dije que el estrés que sentía mi hermano no justificaba que gastara las finanzas del negocio y pusiera en peligro la compañía, pero cuanto más hablaba, más se enojaba mi papá. Siguió insistiendo en que yo no entendía y que estaba siendo demasiado dura con mi hermano. En ese punto me di cuenta de que no había forma de llegar a él. No importaba lo que dijera, mi papá estaba decidido a verme como el problema y a mi hermano como la víctima. Hablar con él era como hablar con una pared de ladrillos, así que me fui. Pero las cosas no terminaron allí. Esta mañana me desperté con una inundación de notificaciones en mi teléfono. Eran todos mensajes de texto, correos electrónicos y mensajes directos de clientes y amigos. La mayoría de ellos me preguntaban si lo que habían visto en las noticias era cierto. No tenía idea de qué estaban hablando, así que fui en línea y descubrí que mi papá había ido a la estación de noticias local y había dado una entrevista. En la entrevista arrastró mi nombre por el lodo. Dijo que había abandonado el negocio familiar cuando más lo necesitaba.
Hizo que pareciera que yo era una mocosa egoísta y malcriada que los dejó en el polvo sin pensarlo 2 veces. Me culpó de cada problema que enfrentaba la compañía. Convenientemente omitió la parte en la que favoreció el trabajo de mi hermano sobre el mío, me dio el negocio que me prometió, y James gastó dinero de la compañía en cosas que no tenían nada que ver con el negocio, lo que llevó a la caída del negocio. No puedo describir cómo me siento ahora. Estoy herida, estoy enojada y honestamente estoy perdida. Pensé que había llegado a un punto en el que estaba bien con todo lo que me había pasado, pero mi papá ir a la prensa para atacarme así es un nuevo nivel de humillación y traición. Y ahora no sé qué hacer. He trabajado tan duro para construir una buena reputación y esta entrevista ha puesto todo eso en riesgo. Sigo pensando en cuántos clientes creerán lo que dijo mi papá y si esto dañará mi negocio en el futuro. Siempre he estado orgullosa de lo que he construido y la idea de que todo pueda venirse abajo por mi propia familia me enferma. Sé que no puedo controlar lo que otras personas crean, pero eso no hace que esto sea más fácil de manejar. Me siento atrapada. Parte de mí quiere luchar y aclarar las cosas, pero otra parte de mí se pregunta si vale la pena. Todo se convertirá en su drama para que la gente sintonice y no ayudará a mi reputación en absoluto. No sé a dónde ir desde aquí, pero sé una cosa con certeza, no puedo seguir dejando que mi familia me arrastre. He llegado demasiado lejos para dejar que arruinen todo lo que he construido. Realmente podría usar algunos consejos sobre qué hacer aquí, así que siéntanse libres de darme sus ideas más salvajes y creativas para aclarar las cosas. Gracias por leer si llegaron hasta aquí y me aseguraré de actualizarlos cuando esto se resuelva. Actualización 3. Hola a todos, han pasado unos 7 meses desde mi última actualización y wow. Muchas cosas han sucedido desde entonces. Primero, quiero agradecer a todos los que comentaron en mis publicaciones anteriores. Leí cada una de sus sugerencias y honestamente, algunas de ellas me hicieron reír a carcajadas. Todos realmente ayudaron a que un momento oscuro fuera mucho más ligero y lo aprecio más de lo que puedo decir. Ahora a la actualización. Después de leer los comentarios, tomé en serio algunos de sus consejos y decidí consultar a un abogado. Pensé que era hora de ponerme seria sobre lo que estaba sucediendo, especialmente después de todo lo que mi papá había hecho con esa entrevista. El abogado me dijo que tenía un caso bastante sólido si quería demandar a mi papá por difamación y calumnias. Estaba arrastrando mi nombre por el lodo públicamente y estaba afectando mi reputación y mi negocio. Al principio, la idea de demandar a mi propio papá se sintió, no sé, mal. Realmente luché con eso durante días. No quería tomar medidas legales contra mi propio padre. Quiero decir, sí, me traicionó en más de una ocasión, pero ¿eso realmente lo hacía correcto para que yo lo demandara? Eventualmente se me ocurrió una idea que pensé que sería un buen compromiso, así que contacté a mi papá y le pedí que nos reuniéramos. No le dije de qué se trataba, solo quería que estuviera allí para que pudiéramos hablar. Cuando nos reunimos, no lo dejé hablar. Le dije que solo le pedí que se reuniera conmigo porque tenía una opción que hacer. Le di 2 opciones, o lo demandaba por difamación y calumnias, o firmaba el negocio a mi nombre sin condiciones y él y mi hermano no tenían nada más que ver con eso. Le dije que porque seguía culpándome por arruinar su negocio, esta era su oportunidad de demostrarlo. O me dejaba tenerlo y veía si realmente lo arruinaba o se enfrentaba a una demanda y realmente terminaba su compañía. Decir que estaba impactado sería quedarse corto. Estuvo en silencio durante unos segundos antes de tener una gran rabieta. Comenzó a gritar sobre lo irracional que estaba siendo y cómo estaba tratando de robar su negocio, pero me mantuve calmada y seria todo el tiempo. Le dije que le daría 3 días para tomar una decisión y que si no sabía nada de él, seguiría adelante con la demanda. Me fui después de eso porque no quería lidiar con él gritándome más. 3 días después, me llamó y dijo que firmaría el negocio. No estaba feliz en absoluto, de hecho, dejó muy claro que no quería dármelo, pero supongo que se dio cuenta de que no tenía muchas opciones. Mi hermano, por otro lado, tuvo una rabieta enorme y me acusó de robar su compañía, pero honestamente, en ese punto ya no me importaba. Ambos habían tomado sus decisiones y ahora tenían que vivir con ellas. Los últimos meses han sido una locura, como mínimo. Manejar el antiguo negocio de mi papá mientras también dirigía mi propia firma de consultoría ha sido mucho para manejar, pero lo he estado haciendo bien.
Ha sido difícil, especialmente con la mala prensa y todo el daño que hizo mi hermano, pero estoy viendo mejoras lentas. He estado arreglando los desastres que dejaron y reconstruyendo relaciones con los clientes. Aunque no es un éxito de la noche a la mañana, las cosas se están moviendo en la dirección correcta. Hoy adivinen que la misma estación de noticias local a la que mi papá fue para esa terrible entrevista me contactó para escuchar mi versión de la historia. Decidí tomar el camino correcto en la entrevista. No revelé demasiado ni arrojé a mi papá debajo del autobús. Solo dije que estaba en un lugar difícil y que no estaba contribuyendo mucho a la compañía, así que pensé que sería mejor dejar la firma de mi papá. Sin embargo, ver la entrevista de mi papá me hizo darme cuenta de que necesitaba regresar, así que tomé el control del negocio porque me sentía terrible por mi papá y quería ayudar. De hecho, terminó funcionando a mi favor. La gente comenzó a verme como la persona más grande y realmente le dio al negocio el impulso de imagen que tanto necesitaba. En cuanto a mi papá y mi hermano, no he hablado con ninguno de los dos desde todo el asunto. Me han bloqueado completamente. Me han bloqueado en todo y se han negado a responder a cualquier cosa que les envíe. Duele, no voy a mentir. Duele saber que no admitirán que estaban equivocados y que preferirían sacarme de sus vidas antes que enfrentar la realidad, pero al mismo tiempo me siento extrañamente aliviada. Estoy tan contenta de no tener que lidiar más con su drama y, honestamente, siento que el karma finalmente les llegó. Y supongo que eso es todo. Ha sido un viaje difícil, pero estoy orgullosa de lo lejos que he llegado. El negocio está lentamente recuperándose y mi firma de consultoría está prosperando. Tengo las manos llenas, pero al menos estoy a cargo de mi propia vida ahora. Gracias de nuevo a todos los que dieron consejos y me apoyaron a lo largo de todo esto. Ustedes ayudaron más de lo que nunca sabrán y les estaré eternamente agradecida. Mi esposo tuvo una aventura con una mujer de 20 años y tuvo gemelos, pero sus padres quieren que críe a los hijos de su aventura después de que ambos murieron en un accidente automovilístico. Hola a todos, mi esposo de 49 años, con quien estuve casada durante 23 años, tuvo una aventura con una chica de 20 años desde 2020. Me enteré este año cuando su pareja de la aventura dio a luz a gemelos en marzo. Obviamente íbamos a divorciarnos y hemos estado resolviendo las cosas desde entonces. Ha sido un proceso largo debido a algunas propiedades en común y necesitábamos un contador, ya que él usó la cuenta compartida para su aventura. Finalmente las cosas parecían estar llegando a su fin cuando tanto mi esposo como la mujer con la que me engañó murieron en un accidente automovilístico. Por algún milagro, los bebés gemelos no resultaron heridos en el accidente. Ahora están huérfanos y ninguno de los abuelos puede hacerse cargo de ellos de manera permanente. Los padres de mi esposo están en una residencia asistida, no tiene hermanos y la única tía que podría hacerse cargo se niega, ha sido sin hijos toda su vida. En el lado de la mujer, no estoy segura de los detalles completos, pero sus padres tampoco pueden involucrarse a largo plazo y la única hermana que tiene vive en el extranjero. Dado que aún estábamos casados y él no había actualizado su testamento, todos sus activos están destinados a pasar a mí y a nuestras dos hijas. No soy tan insensible como para dejar a esos bebés sin nada, así que acepté dejar que quien sea su tutor legal tenga el saldo restante en la cuenta compartida, unos $25,000 están en ahorros. El problema es que nadie quiere hacerse cargo de ellos. Ahora mis suegros me están presionando para que los tome y los críe. El problema es que no quiero hacerlo en absoluto. No los amaría y no quiero ser la madrastra malvada, pero sé que una gran parte de mí siempre tendrá un nivel de resentimiento hacia ellos. Probablemente favorecería a mis propios hijos. No es su culpa, pero realmente amaba a mi esposo y pensé que éramos felices antes de enterarme de la aventura. Tenemos dos hijas de 14 y 16 años. Obviamente tuvimos desacuerdos, pero nunca nos insultamos antes de que me enterara de la aventura. Luego él comenzó a llamarme con nombres y culparme por su infidelidad. Se volvió abusivo e incluso intentó echarme de la casa, mi hogar de la infancia que no es propiedad compartida. Además, ahora estoy criando a adolescentes sola. No tengo la energía para criar bebés otra vez. Mis hijas odian a sus hermanitos. Intenté que pasaran tiempo con su padre mientras nos divorciábamos, pero se negaron. Desde que todo esto salió a la luz debido a los bebés,
No había realmente una manera de endulzar la situación y ellas también son demasiado mayores para salirse con la suya. La mayoría de mis amigos están de acuerdo en que no es mi lugar cuidar de esos niños, pero mis suegros, los padres de la mujer de la aventura y mi madre quieren que los críe. Sé que mi mamá solo tiene fiebre de nietos, pero duele no tener su apoyo. Tengo que tomar una decisión la próxima semana sobre dónde irán los niños. Actualmente están temporalmente colocados con sus abuelos maternos. Me siento horrible, estoy muy segura de que no puedo hacerme cargo de ellos. Actualización pequeña. Hola a todos, esto se volvió mucho más grande de lo que pensaba y aprecio los buenos deseos para mis hijas, los niños y yo mismo, así como para la cantidad de personas amables que se ofrecen a ver sobre dar a los gemelos un buen hogar. Puede que no sea su madre, pero me conmueve y me alegra saber que hay buenas personas ahí afuera. Después de pensar cuidadosamente, hablar con mi abogado, leer respuestas, hacer investigaciones, etc., planeo hablar con los abuelos mañana y rechazar la tutela legal de los niños. Les haré saber de los nombres de usuario de las personas que ofrecieron reunirse para adopciones o acogimiento privado, pero mis hijas son mi prioridad. Dependerá de los abuelos de los gemelos decidir si procederán con la adopción, mantenerlos o entregarlos al Estado. Desearía tener la capacidad mental para ser la persona que hace esto, pero tengo 2 hijas que están pasando por mucho y necesitan toda mi atención. También hablaré con los abogados para averiguar si los niños tienen algún reclamo de herencia adecuado. Si lo tienen, los separaré y dejaré que los abogados hagan lo que necesiten hacer para que tengan acceso cuando sea mejor. Si no lo tienen, encontraré una manera de asegurarme de que tengan acceso a los $25,000 que iba a darles desde el principio. No haré más, sin embargo, mi brújula moral puede estar sesgada, pero no creo que esté obligada ni moral ni legalmente a hacer más de lo que dice la palabra de la ley. No puedo ayudar a todos y no debería tener 2. Tengo 2 hijas que perdieron a su padre, 2 hijas que necesitan terapia, 2 hijas a punto de ir a la universidad. Han pasado por suficiente sin ver a su madre favorecer a los hijos de la amante de su padre. Actualización 1. Hola a todos, como dije hace 2 noches, fui ayer a hablar con los abuelos de los gemelos. Expliqué mi posición y me negué a tomar la tutela de los niños. Mi suegra casi me abofetea cuando dije eso, pero afortunadamente todo esto se hizo en un lugar público y mi suegro la detuvo. Los abuelos maternos siguieron rogándome que los criara ya que no querían perderlos. Seguí diciendo que no y cuando me llamaron egoísta, perdí los estribos. Les dije a la cara que las únicas personas egoístas en este lío eran ellos y su hijo y su hija, su hijo, mi esposo, por engañar y luego hacer el divorcio un infierno para mí y mis hijas, su hija porque fue una palabra que usé, que fue tras un hombre casado el doble de su edad. Les dije que si volvía a saber de ellos, solicitaría una orden de cese y desistimiento. También informé a mis suegros que no tendrán acceso a mis hijas en el futuro previsible. Les explicaré por qué en un momento. Estábamos en un restaurante, pero no me quedé para la comida. También envié un correo electrónico a mi abogado para que se asegure de que CPS y cualquier agencia involucrada en el bienestar de los gemelos sepa que no voy a ser su tutor ni estaré involucrada. Luego envié un correo electrónico a mis suegros con todos los nombres de usuario y sitios web de personas aquí en Reddit que han ofrecido hacer entrevistas para la adopción de los gemelos. No estaré involucrada más allá de este punto, así que por favor, por muy amable que sea, no puedo ayudarlos si están interesados en los niños. Ayer fue el final de mi participación. En cuanto a por qué mis suegros no verán a mis hijas, hablé con mis hijas y decidí averiguar más sobre sus pensamientos antes de ir a reunirme con los abuelos. Mi hija menor se negó a hablar conmigo, lo cual encontré muy fuera de lugar para ella. Mi hija mayor luego pidió que solo las 2 habláramos. Fue entonces cuando explicó que mis suegros habían estado hablando de cómo las niñas necesitan prepararse para ir a la escuela pública en lugar de su escuela privada y conseguir trabajos justo después de la secundaria, ya que tendré que proporcionar a los gemelos educación privada y dinero para la universidad. Aparentemente también se les dijo que comenzaran a mover sus cosas para compartir una habitación, ya que mis hijas tienen habitaciones separadas desde que los gemelos necesitan más espacio. Esto no era conocido por mí principalmente porque eso nunca sucedería. Aparentemente mis suegros han estado intimidando a las niñas porque los bebés tienen prioridad. Sí, eso no va a suceder. Les dije a las niñas que sus abuelos no tienen nada que decir sobre a dónde van a la escuela,
sus fondos para la universidad o cómo se establecen las habitaciones en nuestra casa. También les dije que estoy de acuerdo en que podrían usar un trabajo de medio tiempo durante la universidad y tal vez una beca, pero su matrícula será pagada. Les dije que no culparan a los bebés por la estupidez de los adultos. Me dijeron que entienden, pero que aún no quieren interactuar con sus hermanos por ahora. Esa parte de por ahora me da esperanza de que lo superarán. Por ahora, vamos a hacer algunos cambios en la casa. A mis hijas y a mí no nos gusta que todavía haya un espacio de oficina que usaba mi esposo. Vamos a convertirlo en una sala de juegos para todos nosotros. Planeo quitar algunas fotos que tienen a mi esposo en ellas y ponerlas en álbumes para las niñas. Solo queremos hacer que la casa sea más nuestra. En cuanto a las personas que se preguntan por qué mis hijas no querían tener nada que ver con su padre, mis hijas fueron las que descubrieron la aventura y me lo dijeron. Cuando mi esposo las llevó a conocer a los gemelos en el hospital, les pidió que guardaran el secreto, pero mis hijas me lo dijeron después de eso. Mi esposo comenzó a tratar también a mis hijas de manera horrible. Quemó todos los puentes con las niñas. Actualización pequeña. Desde que hay algunas personas que siguen acosándome en PMS, hablé con un abogado el lunes. Los niños no tienen derecho a herencia hasta que se realice una prueba de ADN. Después de eso, su único reclamo es contra mis suegros. La cuenta compartida no se considera propiedad individual de mi esposo, así que es mía, al igual que la casa del lago, ya que tenía una cuenta de ahorros personal y un seguro de vida que fue para sus padres, eso será lo único que los niños podrían reclamar. Obviamente esto puede cambiar si va a juicio, pero el abogado me dijo que con lo poco que mi esposo dejó a mis hijas y a mí, hay muy pocas posibilidades de que un juez exija nuestros activos. El abogado también me recomendó terminar completamente con la idea de compartir dinero con los niños, ya que podría usarse en mi contra para reclamar que estoy asumiendo la responsabilidad fiscal por ellos y debería considerarse su tutor. Estoy dividiendo el dinero de la cuenta compartida para las matrículas universitarias de mis hijas. Todavía no estoy segura de si venderé la casa del lago o no, pero ni mis hijas ni yo estamos apegadas a ella. Ahora, por favor, déjenme en paz sobre la herencia de los niños. Triste como es, mi esposo lo arruinó todo para sus hijos. No soy responsable de ellos ni tengo que sacrificar mis activos para prepararlos para una mejor vida. Actualización 2. Hay algunas buenas noticias y algunas noticias molestas. La buena noticia es que los niños fueron recuperados de manera segura por CPS de sus abuelos maternos y serán colocados en un hogar de acogida hasta que se haga un arreglo permanente. Me enteré cuando sucedió, ya que sus abuelos y mi madre vinieron a gritarme en el trabajo. En toda honestidad, me alegra que esto haya sucedido en el trabajo y no en casa. Me ha hecho considerar mudarme, ya que no quiero que mis hijas se expongan a nada de esto. Una molestia que tuve muy pronto después fue recibir una llamada sobre mis consultas sobre acogida y adopción. Aparentemente mi información fue enviada a CPS como alguien interesado en acoger a los gemelos y eventualmente adoptarlos. Inmediatamente expliqué la situación entre los abuelos y yo, y la operadora se quedó sin palabras. Al principio se disculpó por la situación y me dijo que se aseguraría de que no me molestaran sobre el proceso. También me notificaron esta mañana, mis suegros están demandando por derechos de abuelos. También están demandando la custodia. Aparentemente planean dejar su residencia asistida, lo cual realmente no deberían hacer, para comprar una casa que permita niños para recuperar a los gemelos y ahora también quieren la custodia de mis hijas. Mi abogado personal me dio inmediatamente algunas instrucciones que no compartiré para salvaguardar a mis hijas y a mí de algunos riesgos durante una posible batalla por la custodia. Mi abogado y yo sospechamos que mis suegros quieren que las niñas los ayuden como cuidadores para los gemelos, ya que mis suegros tienen limitaciones de movilidad. Será un día muy frío en el infierno antes de que eso suceda. No veo a CPS colocando a los niños con ellos para empezar. No todos son malas noticias. Voy a comenzar terapia la próxima semana y mi hija mayor vuelve a hablar sobre las universidades a las que quiere ir. Todavía no hemos hablado realmente sobre su padre ni hemos hecho que acepten visitar su tumba. Yo misma no he ido allí y estoy tratando muy duro de acostumbrarme a no llamarlo mi esposo nunca más. No tuve nada que ver con los planes del funeral, aparte de pagar las facturas, y por lo que escuché, sus padres hicieron grabar en el epitafio, esposo devoto y amado, padre e hijo. Lo encuentro una broma.
Sé que es malo aferrarse a tanta ira y resentimiento. Pero tan pronto como tenga tiempo, planeo cambiar su lápida para eliminar esposo y padre. Puede sonar mezquino, pero me niego a hablar bien de un infiel y abusador solo porque esté muerto. Mis hijas merecían algo mejor y yo también. Y para cualquiera que se queje de que cambie la lápida, pagué por todo al final, así que pongan sus quejas donde corresponde. No creo que publique otra actualización hasta que se resuelva todo el lío del derecho de los abuelos. Así que a las personas amables que han enviado su apoyo a mis hijas y a mí, muchas gracias. Tal vez tenga buenas noticias en el futuro, pero por ahora vuelvo a mi antigua cuenta de Reddit. Información adicional. ¿Puede OP tomar a los gemelos temporalmente o al menos hasta que un familiar pueda intervenir? OP, no quiero tomarlos ni siquiera temporalmente. Tengo 45 años, estoy cansada, trabajo a tiempo completo, no tengo tiempo para bebés, ni siquiera tengo niñera. Mis hijas son lo suficientemente mayores para estar solas en casa después de la escuela hasta que termine de trabajar. No puedo hacer eso con bebés y no puedo pedirles que los cuiden. Tienen clubes después de la escuela y les gusta salir con amigos. No quiero que críen bebés. No puedo tomarlos, ni siquiera puedo recogerlos. Son inocentes, pero no puedo hacerlo. Si fuera al revés, mis hijas irían con mi prima, ese siempre ha sido el plan de respaldo que teníamos en caso de que mi esposo y yo muriéramos. Lo siento, los gemelos no tienen eso, pero cuanto más leo sobre esto, más me doy cuenta de que no puedo tomar a esos bebés. OP alentando a sus hijas a tener una relación de hermanos con sus medio hermanos. OP, lo he intentado, pero son adolescentes que entienden lo que es el engaño. No las forzaré a tener una relación con los bebés si no lo desean. Terapia para las hijas de OP con respecto a la aventura y sus consecuencias. OP, tengo a mis hijas con un terapeuta y esto se planteó. Las niñas desprecian a los bebés. No es culpa de los bebés, lo sé, pero las niñas están enojadas y están señalando con el dedo. No quiero poner más estrés sobre ellas. OP sobre la herencia dejada para los miembros de la familia del testamento de su esposo, cualquier cosa para los gemelos. OP, las propiedades y el testamento estaban a mi nombre. La única propiedad compartida es una casa en el lago que actualmente está en venta. Si se impugna el testamento, dividiré con gusto lo que tengo. Tal como están las cosas ahora, no tengo que dar nada y no fue 50/50. El engaño y el divorcio me dejó con la mayoría de los activos según nuestro acuerdo prenupcial. Esa es la mitad de lo que él poseía. La casa familiar era mía antes del matrimonio. Los autos se venderán y se destinarán al fondo universitario de mis hijas según su testamento. El saldo de la cuenta bancaria personal fue para sus padres según su testamento. No hay activos para ellos según el testamento. El único activo que obtendrían es lo que ofrecí darles, los $25,000, y podrían impugnar la propiedad parcial de una casa en el lago. Lo siento, pero no voy a ir más allá de eso. Era el ingreso más alto en mi matrimonio y en el divorcio me quedé con la mayoría de los activos. Mis hijas están a punto de ir a la universidad. Siento por ellos, pero no permitiré que la calidad de vida de mis hijas sufra. También es atrevido de tu parte asumir que mis hijas deben amarlos de inmediato. Están en terapia y depende de ellas si algún día quieren estar en la vida de sus medio hermanos o no. No las presionaré. Espero que aprendan a no odiarlos y al menos verlos como inocentes en todo esto, pero no se les obligará a verlos como familia. Estoy siguiendo estrictamente las instrucciones según lo aconsejado por mi abogado de divorcio y el abogado a cargo del testamento. No haré nada más allá de lo que dice la palabra de la ley según lo aconsejado por el consejo. También es irrelevante si merecía un esposo leal, mis hijas merecían un mejor padre. Los gemelos solo obtendrán lo que dicta la ley. Actualización 3, 17 de octubre de 2024. Hola a todos, algunas personas me han estado preguntando por actualizaciones y para ser sincera, no tuve nada hasta hoy. Para empezar, los primos del lado de la familia de mi ex esposo tomaron a los niños. Los conozco, son encantadores y sé que les darán a los gemelos una gran vida. Los nuevos padres, llamándolos Matt y Kim, hablaron con mis hijas y les dijeron que si alguna vez quieren contactar a sus medio hermanos, solo tienen que llamar. De lo contrario, pueden verlos simplemente como primos lejanos. Mis hijas les agradecieron,
pero insistieron en que realmente no quieren una relación de hermanos en este momento, pero que tal vez como primos estará bien. Les ofrecí el dinero de la cuenta compartida ya que son familia y dijeron que no se preocuparan ya que no lo necesitan. Kim incluso insistió en que usara ese dinero para unas vacaciones para mis hijas y para mí. Aparentemente me veo como el muerto viviente. También establecieron límites muy estrictos con mis suegros y los padres de la amante de mi ex. Pueden ver a los niños, pero no serán vistos como abuelos. Esto aparentemente causó una gran pelea con los padres de la amante. Matt y Kim luego los cortaron de nuevo. Las amenazas de demandar por derechos de abuelos fueron lanzadas, pero no llegaron a ninguna parte. Así es como me enteré de por qué los padres de la amante no podían hacerse cargo de los niños de manera permanente. El padre es un delincuente convicto en un caso de abuso. No compartiré los detalles por respeto, pero si lo que Matt y Kim me dijeron es cierto, me alegra que los niños no crezcan con ese hombre como ejemplo. La única razón por la que su esposa tenía la tutela era por la muerte repentina de los padres y el proceso para encontrar a un familiar que criara a los niños. Ella habría tenido que vivir lejos de su esposo para permitir la custodia permanente y no estaba dispuesta a hacerlo. Mis ex-suegros se dieron cuenta de que las amenazas no iban a funcionar, así que acordaron ser grandes tíos en su lugar. Bien por ellos. Supongo que ahora quieren que los deje vivir conmigo y con las niñas, ya que dejaron la residencia asistida recientemente y ahora el lugar donde estaban no tiene vacantes. Este lugar tiene una larga lista de espera y la única razón por la que entraron originalmente fue porque mi ex y yo ofrecimos pagar 5 años completos. Todavía tenían 2 años completos pagados y yo iba a pagar por ellos después de todo lo que mis hijas y yo pasamos. Preferiría quemar dinero en una parrilla antes que gastarlo en ellos. Sé que quieren que mis hijas y yo seamos sus cuidadoras. Ni siquiera lo consideraré. Mis hijas tienen sus propios caminos que seguir y con toda honestidad, quiero considerar conocer a alguien nuevo. Sé que suena como si me estuviera moviendo demasiado rápido, pero he estado trabajando para seguir adelante desde que me enteré de la aventura. No creo que mi ex merezca que pase por un periodo de duelo. Ya lloré nuestra relación, al menos eso es lo que dijo mi hija mayor. Curiosamente ella ha estado animándome a salir y conocer a alguien. Todavía tenemos esa demanda por custodia de mis ex-suegros y algunos otros problemas de los que actualizaré cuando tenga más, pero quería al menos dejar que todos sepan que los niños están a salvo y juntos. Comentarios. Comentarista 1. Tú y tus hijas suenan realmente bien ajustadas. Me alegra que los niños hayan aterrizado en un lugar seguro y puedan tener algún tipo de relación familiar amistosa con sus medio hermanas. Creo que esto está más allá de mis mejores expectativas para este evento y estoy feliz por todos, especialmente por los que pronto estarán sin hogar no en un hogar tan agradable. Comentarista 2. Entonces, ¿cómo es que tus ex-suegros dejaron su alojamiento prepagado? ¿Recuperaste los 2 años de alquiler no utilizado? Eso es mucho dinero. Oh, no, renunciaron al dinero ya que tenían prisa por hacer todo su plan de custodia. Estoy hablando con un abogado para ver si podemos recuperar el dinero, pero es muy poco probable ya que la violación fue hecha por mis suegros y sí, unos 180.000. Estoy totalmente de acuerdo, mi ex-suegro está prácticamente ciego y tiene una mala rodilla. Apenas puede moverse. Mi ex-suegra tiene problemas de espalda. Ambos son diabéticos y tienen otros problemas que con toda honestidad, hacen que sea imposible para ellos vivir solos. Donde quiera que vayan, un cuidador es imprescindible. Es por eso que mi ex y yo buscamos una buena instalación. Si no hubieran recibido los ahorros personales y el seguro de vida de mi ex, me sentiría obligada, pero recibieron mucho dinero de él, suficiente para vivir cómodamente. Si lo despilfarran, es culpa de ellos. De nuevo, el escenario hipotético sería si no tuvieran medios desde el principio. Mi hermana y mi mamá robaron mi auto, dejaron una nota en el refrigerador e ignoraron mis llamadas mientras trabajaba en 3 empleos para apoyarlas después de que mi papá falleció. Soy la hermana mayor de mi familia y tengo una hermana menor llamada Kiki. Al ser la mayor, he sido la que ha apoyado financieramente a mi familia durante años después de la muerte de mi papá. Para dar contexto, hace 4 años, papá falleció en un accidente de coche. Cuando la ambulancia finalmente llegó, ya era demasiado tarde para él y fue declarado muerto en la escena.
Para empeorar las cosas, la persona responsable de matarlo nunca fue capturada, dejándonos a todos con un profundo sentimiento de dolor y una frustración de que la justicia nunca se hizo. Dado que papá era el único miembro de la familia que ganaba dinero en ese momento, después de su pérdida, luchamos por mantenernos a flote. En el momento de la muerte de papá, estaba a punto de graduarme de la universidad, así que rápidamente comencé a buscar trabajos. Afortunadamente pude asegurar un trabajo estable justo después de graduarme. Mi mamá, que nunca había trabajado fuera del hogar, luchó enormemente para encontrar un trabajo, especialmente mientras estaba de luto. Así que le aseguré que me haría cargo de las cosas. Aunque estaba lidiando con mi propio dolor, sabía que tenía que cambiar rápidamente mi enfoque para apoyar a mi familia. Así es como todas las responsabilidades de la casa recayeron sobre mis hombros desde una edad muy temprana. Al principio mi salario era más que suficiente para mantenerme a mí, a mi mamá y a mi hermana, pero a medida que aumentaban sus gastos con el tiempo, comencé a darme cuenta de que cubrir los costos del hogar, apoyar a Kiki y ayudar a mi mamá requeriría más que solo un trabajo regular de 9 a 5. Así que incluso trabajé horas extras en mi lugar de trabajo, así como tomé trabajos adicionales de medio tiempo solo para ganar un poco más para aliviar la tensión financiera de nuestra familia. No ha habido un solo día en que haya descansado adecuadamente o tomado un permiso del trabajo porque no puedo permitírmelo. Como resultado, ha habido días en los que me he sentido completamente agotada, pero el pensamiento de mi familia dependiendo de mí me mantiene en marcha. Ha sido desafiante y a veces me pregunto cuánto tiempo podré mantener este ritmo, pero saber que estoy proveyendo para mi familia en ausencia de mi padre se convirtió tanto en una motivación como en un deber. Sin embargo, con el tiempo, mi hermana menor, Kiki, es mi completo opuesto y no hace nada para contribuir en la casa. Kiki es una maestra espiritual, una carrera que, aunque significativa a su manera, no trae ningún ingreso sustancial o alivio financiero para nuestra familia. Quiero dejar claro que respeto su pasión y su compromiso con lo que hace, pero la realidad es que su trabajo no es suficiente para contribuir a nuestras necesidades financieras. No tiene muchos clientes y los que tiene le pagan muy poco. He intentado hablar con ella sobre cambiar su camino profesional, pero ella afirma que ser maestra espiritual es su vocación. Mientras tanto, continúa exigiéndome cualquier dinero que necesite. Esta diferencia en perspectivas y responsabilidades ha llevado a frecuentes argumentos entre nosotras. No me importaba ayudar a mi hermana cuando era joven, pero ahora que es mayor y adulta, necesitaba que se pusiera de pie y al menos usara cualquier dinero que le estuviera dando para un mejor propósito. Por ejemplo, Kiki insiste en comprar solo alimentos orgánicos de alta gama, eligiendo comprar exclusivamente en una tienda orgánica cara donde los precios son casi el doble de lo que serían en una tienda de comestibles regular. Y aunque creo en la vida saludable, no creo que sea razonable para ella hacer estas elecciones a mi costa, especialmente cuando podría elegir opciones más asequibles que no lastimarían tanto mi billetera. Además de esto, Kiki también es inflexible en ir a tratamientos de belleza regulares, haciéndose manicuras casi cada 2 semanas, por ejemplo. Me exigirá que le envíe $300 para estos servicios o más a veces, incluidos tratamientos capilares también. Cada vez que intento poner el pie en el suelo y decir que no puedo seguir financiando su estilo de vida. Kiki argumenta que, como su hermana mayor, debería ayudarla tanto como pueda en lugar de intentar controlarla. Si continúo sin darle dinero, entonces sacará su enojo con mamá. Ella gritará y se quejará con mamá sobre mí, y a veces, incluso robará cualquier dinero que le dé a mamá de su bolso. Esto luego pone a mamá en una posición difícil, a menudo dejándola sin suficientes fondos para comprar lo que necesita. Mamá entonces tiene que venir a mí para pedirme más dinero. Nuestra mamá, que ve la situación desde ambos lados, ha intentado hablar con Kiki en numerosas ocasiones. Ella ha sugerido gentilmente a Kiki que encuentre un trabajo estable o al menos haga algún esfuerzo por contribuir financieramente, aunque sea a tiempo parcial, ya que quiere continuar con su práctica espiritual. Pero a pesar de estas conversaciones, Kiki no ha mostrado ninguna disposición a cambiar o ajustar su enfoque. Su insistencia en vivir un estilo de vida que no se alinea con la realidad de nuestra familia, solo ha hecho que la tensión en nuestra familia sea más pronunciada, dejándome cargando con esta carga en gran medida sola. Ahora, pasando al incidente reciente y porque estoy en Reddit hoy, Kiki había estado saliendo con un chico que, por lo que pude ver, nunca fue la persona más confiable o digna de confianza. Básicamente le gustaba darle falsas esperanzas a mi hermana, pero nunca la aceptó públicamente como su novia.
También salía regularmente con muchas otras mujeres a espaldas de Kiki. Eventualmente mi hermana lo atrapó con las manos en la masa con una de sus supuestas amigas. Cuando lo confrontó, argumentó que no había hecho nada malo y se negó a disculparse. Como resultado, su argumento se volvió intenso y antes de que nos diéramos cuenta, las cosas se pusieron físicas. Kiki, sintiéndose profundamente herida y traicionada, terminó golpeándolo en la cara y arrojando varios de sus objetos por la habitación. Amenazó con hacerle más daño a él y a cualquier otra chica con la que estuviera involucrado. Las cosas se salieron de control hasta el punto de que los vecinos escucharon el alboroto y llamaron a la policía. Cuando llegaron los oficiales, vieron que Kiki había sido la que se había descontrolado físicamente y, debido al daño que había causado y su agresión física hacia él, fue arrestada. Afortunadamente el chico acordó no presentar cargos y, dado que esta era su primera ofensa, los oficiales acordaron dejarla ir con una advertencia. Pensé que pasar por algo tan dramático al menos la llevaría a reflexionar sobre sus acciones y tal vez cambiar para mejor. Sin embargo, en lugar de expresar algún remordimiento o reconocer los problemas que había causado a todos, Kiki permaneció completamente sin disculpas. De hecho, fue inflexible en que había hecho lo correcto. Declaró abiertamente que no tenía remordimientos sobre cómo había manejado la situación, viendo sus acciones como justificadas en las circunstancias. Desde su ruptura, Kiki no ha hecho más que deprimirse por la casa, usando la ruptura como una excusa para evitar cualquier tipo de responsabilidad. En lugar de ponerse de pie o intentar seguir adelante, se ha deslizado más profundamente en un estilo de vida imprudente. La mayoría de los días sale con sus amigos a varios pubs, regresando tarde en la noche completamente borracha y con más frecuencia, trae extraños a casa con ella. He intentado hablar con ella con la esperanza de que una conversación pudiera ayudarla a ver el daño que se está haciendo a sí misma y el caos que está trayendo a nuestras vidas, pero simplemente no escucha, descartando mis preocupaciones como si yo fuera la que está exagerando. Esta semana, mi mamá me llevó a un lado para hablar sobre Kiki. Mi hermana no estaba en ese momento, así que mamá y yo pudimos hablar libremente sobre ella. Mamá comenzó a decirme cómo estaba empezando a preocuparse genuinamente por Kiki, compartiendo que recientemente había descubierto que Kiki había estado usando drogas. Esto fue una sorpresa ya que pensé que mi hermana solo se emborrachaba o fumaba marihuana, pero saber que ahora había comenzado a usar drogas era aterrador. También tenía sentido porque mi hermana me había estado pidiendo más y más dinero cada semana. Mamá continuó expresando que el comportamiento autodestructivo de Kiki podría salirse aún más de control y sentía que necesitábamos intervenir antes de que las cosas empeoraran para ella. Estuve de acuerdo y sugerí que tal vez era hora de que Kiki recibiera ayuda profesional, tal vez mirar en una rehabilitación, un consejero o incluso terapia, alguien que pudiera llegar a ella de maneras que claramente no hemos podido. Después de todo, ninguna cantidad de conversación parece estar haciendo alguna diferencia y cada intento que hemos hecho para llegar a ella hasta ahora ha terminado en argumentos o respuestas despectivas. Sin embargo, mi mamá argumentó que no quería que el cuidado de su hija quedara en manos de un extraño. Sentía fuertemente que, como su familia, era nuestra responsabilidad apoyar a Kiki de la manera que pudiéramos. Luego me sorprendió mencionando que, después de enterarse del uso de drogas de mi hermana, había estado investigando por su cuenta y había encontrado el retiro de bienestar de lujo perfecto donde pensó que podría llevar a Kiki durante una semana. Este retiro permitía que cada participante llevara un acompañante y mamá sintió que le daría una oportunidad de pasar tiempo de calidad con Kiki en un entorno terapéutico. Me quedé atónita por la idea, no solo porque parecía innecesario, sino también porque no podía imaginar cómo podríamos pagarlo. Con mi ingreso, después de cubrir todas nuestras facturas y gastos familiares, rara vez queda algo extra y pagar una semana en un retiro de bienestar de lujo parecía irrealista. No podíamos ni siquiera darnos el lujo de pagar una comida en un restaurante modesto, así que la idea de pagar por una semana en un retiro de bienestar de alta gama parecía salvajemente irreal. Cuando cuestioné cómo podríamos posiblemente financiar esto, mamá me recordó gentilmente que sabía que había estado ahorrando para comprar un auto usado durante meses. Luego sugirió que tal vez podría usar ese dinero en su lugar para enviar a ella y a Kiki al retiro. Sentí una mezcla de shock y frustración. He estado diligentemente reservando dinero para este auto porque es esencial para mi rutina diaria. Mi viaje actualmente se extiende a casi 3 horas en cada sentido y tener un auto reduciría drásticamente eso.
Comprar un auto era algo que necesitaba para ayudarme a gestionar mejor mi tiempo y reducir el agotamiento que viene con mi largo viaje. Además, esto no se trataba solo de mí. Tener un auto beneficiaría a todos nosotros, permitiéndonos reducir los costos e inconvenientes del transporte público, Uber y otras opciones en las que confiamos. Le expliqué esto a mi mamá, señalando que este auto era una inversión en nuestra futura estabilidad y que, en última instancia, ayudaría a nuestra familia también. Así que le dije que no iba a renunciar a mis ahorros ganados con esfuerzo por mi hermana, pero mamá fue inflexible, diciendo que Kiki necesitaba esta experiencia más de lo que yo necesitaba el auto, y que no podíamos quedarnos de brazos cruzados y no hacer nada por ella. Expresó su profundo miedo de perder a otro ser querido, especialmente después de la muerte de papá, y estaba convencida de que un retiro podría ser transformador para Kiki. Señalé a mi mamá que una alternativa más razonable sería encontrar un consejero o terapeuta local, alguien que pudiera trabajar con Kiki regularmente para abordar su salud emocional y mental. De esa manera, no tendríamos que gastar una cantidad tan significativa en un retiro donde Kiki podría terminar simplemente relajándose en lugar de abordar los problemas que necesita enfrentar. Le aseguré a mamá que investigaría opciones y encontraría un consejero reputado para Kiki para fines de semana. Sugerí a mamá que todo lo que necesitaba hacer era tener una conversación sincera con Kiki y simplemente alentar a mi hermana a darle una oportunidad a la consejería. Dado que Kiki a menudo desestima mis sugerencias, mamá no discutió mucho conmigo después de eso, así que pensé que finalmente había llegado a ver mi punto de vista. Así que puedes imaginar mi total shock y enojo cuando llegué a casa anoche, exhausta del trabajo, solo para encontrar la casa extrañamente vacía. Normalmente cuando entro, mamá está viendo la televisión o leyendo uno de sus libros. Llamé a Kiki y a mamá con la esperanza de que aparecieran de la nada, pero la casa estaba vacía, sin respuestas, sin señales de nadie. Pensé que tal vez estaban comprando comestibles o algo así. Entré en la cocina y noté una nota pegada en el refrigerador, escrita con la familiar letra de mi mamá. Saqué la nota del refrigerador y leí el mensaje de ella: lo sentimos, no pudimos esperarte. Kiki y yo vamos en camino al retiro de lujo. Sé que estarás molesta, pero honestamente el dinero siempre se puede recuperar, pero la salud mental de tu hermana es lo primero. Nos veremos en una semana. Me quedé allí mirando la nota, incapaz de procesar completamente lo que estaba leyendo, abrumada por la ansiedad y la incredulidad. Corrí a mi computadora e inicié sesión en mi cuenta bancaria. Mamá tenía acceso a mi cuenta bancaria y, mientras miraba mi saldo, una sensación de shock me invadió. Mamá había retirado todos los ahorros que tenía. Cada dólar que había cuidadosamente reservado durante meses había sido completamente agotado. El hecho de que mi propia madre pudiera hacerme algo tan vil me dejó sintiéndome traicionada y desamparada. No pude contener las lágrimas. Simplemente me senté allí mirando la pantalla, sollozando de incredulidad y frustración. ¿Cómo podía tomar el dinero que había trabajado tan duro para ahorrar, dinero que se suponía que me ayudaría a facilitarme la vida, y usarlo para financiar un retiro de lujo con mi hermana desagradecida? Todo lo que podía ver era esa simple nota en el refrigerador que decía que el dinero siempre se puede recuperar. ¿Cómo podía decir eso cuando yo era la única que realmente ganaba algo en la casa? Mamá no trabajaba, Kiki no contribuía, yo era la que sacrificaba mi tiempo, mi energía y mi futuro, todo para mantenernos a flote. Y ahora, después de todo, habían tomado mi dinero ganado con esfuerzo para una escapada a la que nunca accedí, dejándome para soportar todo el peso de la responsabilidad. Desde entonces, le he dejado a mamá varios mensajes de voz enojados, tratando de hacerle entender cuán profundamente me lastimó, pero no ha respondido ni una sola llamada, eligiendo en su lugar ignorar mis intentos de alcanzarla. Ella sabe que estoy molesta y, sin embargo, ha decidido evitar enfrentar la situación. En cuanto a Kiki, la única respuesta que he recibido de ella ha sido un único e infuriador emoji de un guiño. Un guiño sin disculpa, sin explicación, solo un emoji arrogante como si quisiera decir que no le importa el dolor que siento. Toda esta situación me ha dejado sintiéndome traicionada, sin apoyo y completamente sola en una familia por la que no he hecho más que sacrificarme. Estoy tan enojada, Reddit. ¿Estoy exagerando al estar molesta con mi mamá y mi hermana por hacerme esto? Actualización 1. Gracias a todos por sus comentarios, realmente me han hecho pensar. Estoy completamente de acuerdo en que mi mamá y mi hermana han estado aprovechándose de mi disposición a asumir responsabilidades.
Permítanme explicar. Cuando papá falleció, estaba devastada. En ese dolor, sentí una inmensa responsabilidad de cuidar a nuestra familia. Era la única que tenía un trabajo y de alguna manera me convencí de que era mi deber asegurarme de que estuviéramos bien financieramente, aunque eso significara asumir más de lo que me correspondía. Era casi como si creyera que proveer para ellos de alguna manera llenaría el vacío que dejó la ausencia de papá. En ese momento, estaba tan enfocada en mantenernos a todos a flote que no me di cuenta de lo poco que ellas estaban haciendo para apoyarse a sí mismas o a mí. Pero ahora, después de todo lo que ha pasado, se ha vuelto dolorosamente claro que las cosas han ido demasiado lejos. Perder mis ahorros de esta manera ha sido un verdadero despertar, y me ha hecho darme cuenta de que he sido dada por sentada. Mamá y Kiki parecen asumir que siempre estaré ahí para recoger los pedazos, pero, ¿qué hay de mi propia vida? Me estoy trabajando hasta los huesos mientras ellas continúan viviendo sin contribuir financieramente o mostrar gratitud por mis sacrificios. A todos los que me dicen que denuncie a mi mamá a la policía. No quiero hacer eso. Aunque estoy enojada y decepcionada con ella, no quiero que termine en la cárcel. En lugar de eso, he decidido darle una consecuencia aún más dura: mudarme de la casa. Podría haber hecho esto hace años, pero me quedé con mamá y Kiki todos estos años porque sentía que me necesitaban. Si no hubiera estado soportando el peso de sus gastos, podría haber tenido una vida estable y segura financieramente. Podría haber usado mi dinero para vivir cómodamente, tal vez incluso invertir en cosas que disfruto o construir un futuro para mí misma. Es difícil admitirlo, pero estoy empezando a darme cuenta de que mi lealtad a mi familia me ha costado mi propia felicidad. Tengo mucho en qué pensar esta noche. Actualización 2. Pasado una semana desde mi última actualización. Gracias a todos por sus fuertes sugerencias y apoyo. Lo primero que hice fue comenzar a empacar mis cosas de la casa. Me aseguré de recoger todo lo que había comprado a lo largo de los años: electrodomésticos de cocina, platos, decoración del hogar y los innumerables otros artículos que había comprado para hacer nuestro hogar funcional y cómodo. Luego me comuniqué con una amiga cercana que generosamente me ofreció quedarme con ella temporalmente mientras buscaba un apartamento propio. Me aseguré de irme mucho antes de que mamá y Kiki regresaran, sin dejar una sola nota o explicación. Sabía que cualquier conversación sobre mi partida caería en oídos sordos y quería que sintieran realmente el peso de mi ausencia sin previo aviso. Tal como esperaba, en el momento en que regresaron y encontraron la casa despojada de todo lo que había contribuido, comenzaron a llamarme repetidamente. Mi teléfono pronto se llenó de mensajes de voz de mamá preguntando dónde estaba y qué había pasado con todas las cosas de la casa. La ironía era casi risible. Solo ahora, cuando se enfrentaban a una casa vacía y sin nadie en quien confiar, comenzaron a buscar respuestas. Después de dejarlas cocerse a fuego lento durante unas horas, llamé a mamá. Cuando contestó, me dijo que me tenía en el altavoz y que Kiki estaba a su lado. Ambas querían saber por qué había desaparecido. Mamá me dijo que sabía que estaba molesta por haber tomado mi dinero e intentó justificarlo diciendo que Kiki se sentía mucho mejor después de su mini vacación. Insistió en que no debería seguir molesta por eso. Mantuve la compostura y le informé a mamá que me había mudado para siempre y que ahora estaban solas. Inmediatamente mamá y Kiki exigieron saber por qué había hecho algo así. Mamá comenzó a decir que debería haber hablado con ella antes de dejar la casa así. Le recordé que ella y Kiki habían actuado a mis espaldas, tomado todos mis ahorros sin siquiera avisarme y gastado el dinero en sí misma sin esperar siquiera a hablarlo conmigo. Habían ignorado mis llamadas durante toda la semana, evitando cualquier intento de rendir cuentas hasta ahora, cuando regresaron y se encontraron sin mi apoyo financiero. Les dije que había terminado de apoyarlas, que habían tomado sus decisiones y ahora podían enfrentar las consecuencias. Si realmente querían estar solas, eran bienvenidas a hacerlo. No iba a volver. Fue entonces cuando mamá comenzó a suplicar, diciendo que no podía dejarlas así y que ahora estaba dispuesta a sentarse y hablar las cosas conmigo. Pero Kiki, todavía en segundo plano, gritaba más fuerte que nunca, exigiendo saber por qué las estaba castigando al dejarlas morir de hambre y abandonarlas. Incluso me acusó de ser egoísta. Mamá argumentó que la mitad de los electrodomésticos de la cocina habían desaparecido y que apenas había comida en la casa. Intentó hacerme sentir culpable, diciendo que aunque entendía mi frustración, estaba frustrada con mi exageración.
Dijo que estaba teniendo un berrinche sin razón y me instó a calmarme y volver a casa. Pero por primera vez no sentí ningún tirón de culpa, ningún deseo de suavizar las cosas o correr a arreglar todo. Sabía que estaba hecho y esa realización se sintió liberadora. Esto no era un capricho, era yo finalmente defendiéndome, estableciendo límites que habían sido pasados por alto durante demasiado tiempo. Cuando mamá sugirió que si regresaba, nunca volvería a cometer el mismo error, simplemente me reí de ella. Le dije sin rodeos que no me importaba si volvía a hacer algo así. Ya había tomado medidas para protegerme. Había eliminado su acceso a mi cuenta bancaria. Tampoco iba a enviarles más dinero ni a sacarlas de apuros. Estaban solas ahora. Les dije que todavía tenían la casa que papá había pagado y que si realmente querían mantenerse a flote, necesitaban encontrar trabajo de inmediato y asumir la responsabilidad. Kiki, por supuesto, gritó y exigió saber qué se suponía que debían hacer mientras tanto, cómo iban a sobrevivir sin comida y sin dinero. Mamá, enojada y desesperada, también comenzó a gritarme, llamándome egoísta y terca. Pero no me afectó. Ya había escuchado todos los viajes de culpa antes. Simplemente ignoré sus gritos y colgué el teléfono, bloqueándolas a ambas para que no volvieran a contactarme. No puedo mentir, se sintió increíblemente satisfactorio después de todos esos años de ponerme en segundo lugar y darles todo a ellas. Finalmente me estaba defendiendo. Sé que esto será una lección dura para ellas, pero necesitan entender las consecuencias de explotarme y aprovecharse de mi arduo trabajo. Desde esa conversación, no ha habido contacto con mi familia, principalmente porque las he bloqueado de mis contactos y redes sociales. También, por primera vez en mucho tiempo, estoy viviendo mi vida en mis propios términos y se siente como si me hubieran quitado un peso de encima. Actualización 3. Para todos los que están preocupados por si mi mamá o mi hermana aparecen en mi trabajo, no se preocupen. Ya he informado a mi jefe sobre la situación y algunos de mis colegas son conscientes de lo locas e irracionales que son tanto mi mamá como mi hermana. Es seguro decir que todos han sido muy comprensivos y solidarios con lo que he pasado. Si Kiki aparece en mi lugar de trabajo para acosarme, bueno, eso solo me daría una razón para presentar una denuncia policial contra ella. Eso definitivamente no sería bueno para su historial, así que sinceramente espero por su bien que no cruce esa línea. En cuanto a cómo mi mamá y Kiki van a sobrevivir sin comida ni dinero, honestamente, no lo sé y, en este punto, realmente no me importa. Tal vez todavía quede algo del dinero que me robaron después de todo su gasto en el retiro, o tal vez encontrarán la manera de arreglárselas. Tienen una casa, así que no es como si estuvieran completamente sin recursos. Tal vez encuentren trabajos pronto o incluso recurran a otros miembros de la familia para pedir ayuda. En este punto he terminado de ser la que recoge los pedazos para ellas. He pasado años cuidándolas, sacrificando mi propio bienestar. Esta es su oportunidad de resolver las cosas por sí mismas. He tomado mi decisión y estoy avanzando con mi vida. Actualización 4. Wow, han pasado 6 meses desde mi última actualización. Continúo recibiendo mensajes de personas preguntando cómo estoy, así que finalmente estoy aquí en Reddit para dar una actualización. Mi vida ha ido genial últimamente. Finalmente me he mudado a mi propio lugar después de ahorrar dinero durante meses mientras vivía con mi amiga. No es un espacio grande, pero es mío y eso es lo que importa ahora. Ahora que tengo mi propio espacio, he comenzado a ahorrar para un auto, tal como siempre soñé. En cuanto a las actualizaciones sobre mi mamá y Kiki, intentaron contactarme hace unos meses. Aparecieron en mi oficina una tarde. Admito que verlas allí me sacudió un poco. Mi mamá se veía absolutamente exhausta, sus ojos hundidos y parecía que no había dormido en días. Era claro que había pasado por mucho. Corrió directamente a mis brazos y comenzó a llorar, rogándome que volviera a casa con ellas. Quería sentir simpatía por ella, pero me mantuve firme. Le dije que no y que no podía volver a ese entorno. Al escuchar esto, mi mamá continuó llorando como si no pudiera entender lo que le estaba diciendo. Kiki, por supuesto, inmediatamente comenzó a culparme por abandonarlas y me dijo lo difícil que había sido su vida, como si todo esto fuera de alguna manera mi culpa. Insistió en que necesitaba dejar de jugar y volver a casa ya que ya habían aprendido su lección. Kiki incluso afirmó que ahora estaba lista para encontrar un trabajo y ganar dinero adecuado, tal como yo siempre quise que hiciera.
Mamá luego intentó usar la carta emocional, diciendo que papá estaría decepcionado de mí por abandonarlas y que él habría querido que nos mantuviéramos unidas. Respondí con calma pero con firmeza que creo que papá estaría realmente orgulloso de mí por cortar mis pérdidas y seguir adelante. Les dije cuánto mejor había sido mi vida sin ellas, sin que me pidieran dinero constantemente o me rescataran de sus propias decisiones. Continué diciéndoles que estaba mal que simplemente aparecieran fuera de mi oficina así, sin ningún respeto por mis límites. Les había cortado explícitamente, así que esto no estaba bien. No podían obligarme a volver a casa con ellas cuando yo no quería. Les advertí que si volvían a hacer algo así, llamaría a la policía. No iba a dejar que me manipularan de vuelta a una situación donde me daban por sentada. Al final se fueron a regañadientes, pero incluso mientras se iban, Kiki me rogó que le diera unos cientos por última vez, pero me negué. Esa fue la última vez que las vi en persona. Después de ese encuentro, no ha habido más contacto de ellas. Desde entonces me he enterado por algunos amigos de mi antiguo vecindario que Kiki aún no ha encontrado un trabajo adecuado, mientras que mamá es la que trabaja en una cafetería local y trae todo el dinero. Me rompe el corazón, honestamente, que mi hermana sea tan cruel como para hacer que nuestra pobre madre trabaje para ella. Además, Kiki ha hecho que su actual novio se mude con ellas. Aparentemente este chico tiene un trabajo y no es exactamente un gorrón, así que supongo que está ayudando con las cosas. Si está proporcionando apoyo, al menos tienen algo de estabilidad ahora. De todos modos, esta será mi actualización final sobre mi familia. He puesto mucho esfuerzo en sanar y seguir adelante después de dejar el hogar, así que he decidido no hablar más de ellos.